Hola comunidad, bienvenidos al sexto episodio de nuestra sección Aprende con Dash Help. Si llegaste hasta aquí es porque ya aprendiste todos los aspectos importantes de Dash en los episodios anteriores, como qué es Dash, cuáles son sus ventajas, la historia del dinero, blockchain y minería y por supuesto nodos maestros. Y si no lo has visto y es la primera vez que ves nuestro canal, aquí arriba te dejaré la lista de reproducción con todos los capítulos de esta sección, ya que te serán de ayuda para comprender este nuevo video. Así que ponle pausa a este video y corre a ver los anteriores, que yo te espero cuando vuelvas. Si estás buscando nuevas formas de ganar, invertir y gastar dinero, pero no te convencen ninguna de estas opciones, estás en el lugar adecuado, porque hoy te voy a hablar de lo bueno, lo malo y lo que casi nadie sabe de Dash. Así que empecemos por lo bueno. Como sabemos, Dash funciona como divisa. Es decir, que puedes cambiar el dinero de tu país por Dash y viceversa, a través de exchanges o casas de cambio, o incluso cajeros automáticos. Algo así como cuando vas al parque de diversiones y cambias tu dinero por tickets, que podrás usar en cualquier atracción. Bueno, en este caso los tickets son Dash, y las atracciones donde puedes usarlas son todas estas que ves por acá. Además de eso, Dash funciona bajo una red descentralizada. Repite conmigo. Descentralizada. Es decir, que no pertenece a ningún gobierno, entidad ni institución financiera que te diga que tienes que enviar o recibir una cantidad máxima de dinero o que tienes que usarlo solo dentro de un horario específico. Dash no tiene nada de eso. Dash es libertad pura. Se puede respirar en el aire. Por eso, Dash se puede usar en cualquier parte del mundo, sin límites, frontera ni ningún tipo de restricciones. ¿Que te encuentras en Tailandia? Dash funciona. ¿Que te despertaste a las 3 a.m. para ir al baño y recordaste que no pagaste una deuda y necesitas hacer el pago a esa hora? Dash funciona. ¿Que es Semana Santa, Navidad, domingo, día feriado y tienes que cobrarle a tu vecino? Dash funciona. ¿Que tu primo no te puede pagar porque no tiene internet? No. Dash funciona por mensaje de texto. El Día de las Madres, Dash funciona. En Año Nuevo, Dash funciona. En la luna, bueno, si hay señal, yo creo que ya entendimos el punto. Y esta no es la única diferencia que tiene Dash con un banco tradicional. En Dash las transacciones son directas de persona a persona. No existen costos ni cargos adicionales, como el banco que te cobra. Que te cobra por transacción, por el manejo de la cuenta, por mantenimiento, porque tienes dinero, porque no tienes dinero, porque respiras, por todo. Además, la comisión de Dash es tan absurda que da risa. En serio, solo miren estas cifras. 0.0000226 Dash. Lo que equivale a menos de 1 centavo de dólar por transacción. Pero el hecho de que no hayan dueños ni entes centralizados no significa que haya descontrol y anarquía en la red, ya que todos los movimientos se registran en un documento de libre acceso, encriptado, llamado blockchain, del que ya hablamos a profundidad en el video que te dejaré por aquí arriba. Ahora, volviendo al ejemplo del parque, todo esto es lo que puedes hacer. Entras al parque, a la hora que quieras. Compras la cantidad de tickets que puedas. Lo utilizas en la atracción donde lo acepten. Y además, como se registra en la blockchain, nadie sabrá que fuiste tú quien se subió al gusanito porque le dio miedo subirse a la montaña rusa. Ah, pero lo bueno no termina aquí. Les cuento que Dash es una moneda deflacionaria, lo que quiere decir que existe un número limitado para su emisión total. Pensándolo bien, esto ya lo hablamos en un episodio, el de minería. ¿Recuerdas cuántas monedas de Dash se crearán? Si lo recuerdas, déjanos en los comentarios cuántas monedas de Dash se crearán. Y si no te acuerdas porque no lo notaste en tu libreta, aquí arriba te vamos a dejar el video sobre minería para que lo anotes. Volviendo al tema, ¿por qué esto de ser una moneda deflacionaria es bueno? Porque contribuye con la escasez y el valor del activo. Es decir, a diferencia de la moneda fiduciaria, cuyo ritmo de emisión depende de un ente central que de manera arbitraria decide crear nuevos billetes, Dash tiene en su código un número total de monedas a crear, por lo que es un activo escaso. Y sabemos que a menor oferta, mayor valor. Dicho esto, ahora vayamos a lo malo de Dash. Y para hacerlo mejor, leeremos los comentarios de internet. Espérenme un momento. Ahora sí, empecemos. Primer comentario. Dash es un sistema inseguro porque no tiene entes reguladores. Sí, cierto, porque los entes reguladores son bastante seguros. ¿Dónde he visto yo esto antes?
Ok, también tenemos un segundo comentario. Dash, al igual que otras criptomonedas, son un negocio piramidal y te pueden estafar. Negocio piramidal, estafas. ¿Por qué la gente pensará que las estafas solo se hacen en criptomonedas cuando pasan estas cosas? Lo cierto es que las estafas están en todas partes, independientemente del producto o servicio que utilices. Si quieres evitarlas, lo único que debes hacer es educarte. Y para esto último tenemos varios videos sobre scam en nuestro canal de YouTube. Ahora pasemos al siguiente comentario. Dash no se puede usar en Venezuela. Este es mi favorito. Con Dash no se puede comprar 1 kilo de tomate en el mercado. Deja la estafa. Sin comentarios. Solo observen esto. Ok, último comentario, pero no menos importante. Las criptomonedas son volátiles, ¿sí? Esto es completamente cierto, aunque también depende del tipo de criptomoneda y en cierto modo también podría ser positivo para el usuario. El precio de las criptomonedas depende de su oferta y su demanda, la cantidad de monedas en circulación, algunos eventos noticiosos a nivel mundial, actualizaciones de la red, etcétera, etcétera, etcétera. Así que, aunque algunos gurús puedan decir lo contrario, no se puede predecir con un 100% de seguridad el precio de las criptomonedas en el futuro. Por eso se dice que las criptomonedas son activos de alto riesgo. Sin embargo, existen criptomonedas estables que nos pueden ayudar a resguardar el valor de nuestras criptos en los momentos de baja del mercado. De estas alternativas y más hablaremos a profundidad en un próximo episodio. De todo esto, aún hay algo que rescatar, porque no todo es necesariamente malo. La verdad es que hay oportunidades muy favorables en la fluctuación y volatilidad de las criptomonedas, principalmente porque su tendencia a largo plazo es alcista, lo que quiere decir que aunque su precio puede bajar, volverá a subir, dándonos la oportunidad de duplicar, triplicar y hasta centuplicar nuestra inversión inicial. ¿Por qué crees que existen tantas empresas y personas invirtiendo en criptos o aceptándolo como forma de pago? Y por último, pasemos a lo que casi nadie sabe de Dash. Dash cuenta con una organización autónoma descentralizada, o por sus siglas en inglés DAO, de la que ya hablamos en el video anterior. Pero en este te contaremos el porqué de esta DAO. Y para ello volveremos al ejemplo del parque de diversiones. Entonces llegamos a este criptoparque y obtenemos Dash a cambio de nuestra moneda local. Parte de este dinero es utilizado para mantener el orden y limpieza de las atracciones y también para invertir en nuevas atracciones. Ya te imaginarás de qué estoy hablando. Y es a esta organización autónoma descentralizada, donde se han podido crear numerosos proyectos de Dash en todo el mundo, como DashTex, nuestro proyecto de Dash Health y otros tantos en todo el mundo. Cada uno con una misión diferente, pero con un mismo objetivo: masificar y educar a los usuarios sobre el uso de Dash, así como también servicios como Dash FastPass e iniciativas como el DIF, un fondo de inversión que le permite a Dash invertir en otros mercados con fondos aprobados de la tesorería. Lo cierto es que Dash no solo es una criptomoneda, es también una organización descentralizada, un proyecto, un ecosistema, lo que equivale a toda una nación digital con diferentes sistemas financieros que velan por el futuro y la autonomía de Dash. Por eso hay cada vez más y más comercios y usuarios que buscan adoptar Dash en Venezuela como alternativa digital de pago, gracias a su facilidad de uso y versatilidad. ¿Quieres ser uno de ellos? Contáctanos. Somos el primer centro de soporte oficial de una criptomoneda y podemos ayudarte. Y como siempre, no olvides suscribirte, darle like y mantenerte atento a nuestro siguiente video, donde por fin dejaremos de un lado toda esta teoría y pasaremos a la práctica. Nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao.